El sol de agosto caía implacable sobre la Ciudad de México cuando Roberto Méndez limpiaba por tercera vez las mismas herramientas en su pequeño taller de la colonia industrial Vallejo. A sus 38 años, las manos curtidas de grasa y el rostro marcado por años de trabajo bajo el sol contaban la historia de un hombre que conocía los motores como pocos en todo el país. Su taller, apenas un local de 4 por 6 metros con un elevador hidráulico que había comprado de segunda mano, era todo lo que le quedaba después de que la crisis económica arrasara con el negocio familiar que había heredado de su padre. Roberto había trabajado con motores desde los 15 años, cuando su padre, don Julio Méndez, lo llevó por primera vez a la legendaria oficina mecánica que la familia había operado durante 3 generaciones en el centro de la ciudad. Aprendió no solo la técnica, sino la filosofía que su padre repetía constantemente. Un mecánico de verdad no solo arregla carros, entiende el alma de cada motor. Durante más de 2 décadas, Roberto se había forjado una reputación sólida entre los conocedores. Era el tipo de mecánico que podía diagnosticar un problema con solo escuchar el motor, que rechazaba trabajos que no podía hacer perfectamente y que nunca cobraba de más a sus clientes. Pero la honestidad no siempre paga las cuentas, y cuando la gran recesión golpeó México, su clientela se redujo drásticamente. El taller familiar había cerrado hace 2 años, y ahora Roberto operaba solo en este espacio modesto, tomando cualquier trabajo que llegara. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal, suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Aquella tarde de jueves, Roberto había ganado apenas 300 pesos diagnosticando un problema de alternador en una camioneta vieja. No era suficiente ni para cubrir la renta del local, pero al menos le alcanzaría para comer esos días. Estaba considerando cerrar temprano cuando escuchó el sonido distintivo de un motor que no encajaba en el barrio. Era un ronroneo profundo, refinado, el tipo de sonido que solo producen los motores europeos de alta cilindrada. Roberto salió del taller y sus ojos se abrieron con asombro. Bajando por la calle empedrada de la Industrial Vallejo, completamente fuera de lugar entre los taxis y microbuses, venía un Bugatti Chiron color azul metálico. El automóvil avanzaba lentamente, como si el conductor estuviera buscando algo específico. Roberto conocía ese modelo. Había leído sobre él en revistas especializadas. Era uno de los carros más exclusivos y caros del mundo, con un motor W16 de 8.0 litros y 1500 caballos de fuerza. Ver uno en persona, y especialmente en este barrio industrial, era algo completamente surrealista. El Bugatti se detuvo justo frente a su taller. Roberto notó de inmediato que el motor no sonaba bien. Había una irregularidad sutil en el ralentí, un pequeño temblor que no debería estar ahí. Para cualquier otra persona hubiera sido imperceptible, pero los oídos entrenados de Roberto lo captaron de inmediato. Del vehículo descendió un hombre de unos 50 años, vestido con ropa sorprendentemente sencilla, una camisa de mezclilla desgastada y pantalones de trabajo. Su rostro estaba bronceado, con arrugas que hablaban de años de experiencia, y sus manos, aunque limpias, mostraban las callosidades de alguien que había trabajado físicamente durante años. No era para nada lo que Roberto esperaba del dueño de un Bugatti. «Buenas tardes», saludó el hombre con un acento claramente chilango, pero con un tono educado. «¿Es usted el mecánico?» Roberto se limpió las manos en el trapo que siempre llevaba en el bolsillo trasero. «Sí, señor, Roberto Méndez, para servirle. Aunque le voy a ser honesto, yo trabajo principalmente con carros más comunes. Un Bugatti está bastante fuera de mi alcance». El hombre sonrió con una expresión que Roberto no pudo descifrar del todo. «Me llamo Ernesto, y precisamente por eso estoy aquí.
Llevo 3 meses con un problema en este carro que nadie ha podido resolver. Roberto frunció el ceño, acercándose al vehículo con respeto reverencial. ¿3 meses? ¿No lo ha llevado a la agencia? Ernesto soltó una risa amarga. He llevado este carro a todos lados, a la agencia oficial en Polanco. Ahí lo tuvieron un mes completo. Trajeron ingenieros especializados de Europa, 2 técnicos certificados por Bugatti, volaron desde Francia. Gastaron más de 2 millones de pesos en diagnósticos, cambiaron media docena de componentes y el problema sigue ahí. Roberto se quedó callado, procesando la información. Era difícil de creer que un problema mecánico pudiera eludir a ingenieros especializados durante tanto tiempo. ¿Cuál es exactamente el problema?, preguntó Roberto, su curiosidad profesional venciendo cualquier intimidación que pudiera sentir. El carro pierde potencia de manera intermitente, explicó Ernesto con evidente frustración. A veces funciona perfectamente, como si no tuviera ningún problema, pero de repente, sin ningún patrón aparente, la potencia se reduce drásticamente. He estado manejando en la autopista y de pronto el carro que alcanza 300 kilómetros por hora apenas llega a 120. Luego, igual de repentinamente, vuelve a funcionar normal. Roberto escuchó atentamente, sus años de experiencia procesando la información. ¿Los técnicos de la agencia qué dijeron? Cambiaron el sistema de gestión del motor, revisaron todos los sensores, reemplazaron las bobinas de encendido, verificaron el sistema de turbocompresor, todo. Gastaron una fortuna y tiempo, pero el problema persiste. Lo más frustrante es que cuando lo llevas al taller, el carro funciona perfectamente. Todos los diagnósticos salen limpios. Pero en la calle, el problema vuelve. Roberto se acercó más al Bugatti, observando el motor a través de las rejillas de ventilación. Su mente ya estaba trabajando, descartando posibilidades. ¿Le molesta si le echo un vistazo?, preguntó con humildad. Entiendo que yo no soy un especialista certificado en Bugatti, pero tal vez pueda identificar algo. Ernesto lo observó por un momento, como si estuviera evaluando algo más allá de sus palabras. Adelante, dijo finalmente. A este punto, estoy dispuesto a escuchar cualquier opinión. Los expertos europeos no pudieron ayudarme. Quizás alguien con un enfoque diferente pueda ver lo que ellos no vieron. Roberto se agachó junto al motor, sin tocarlo todavía. Simplemente observó y escuchó. El Bugatti seguía encendido en ralentí, y ese pequeño temblor irregular persistía. No era algo evidente, pero estaba ahí. Después de 5 minutos de observación silenciosa, Roberto se incorporó. Señor Ernesto, voy a ser completamente franco con usted. Yo trabajo principalmente con Chevy, Nissan, Volkswagen, ese tipo de carros. Un Bugatti tiene tecnología que está años adelante de lo que normalmente veo. Pero si me permite, me gustaría hacerle algunas preguntas sobre el comportamiento del problema. Todas las que quiera, respondió Ernesto, claramente intrigado por el enfoque metódico de Roberto. ¿El problema ocurre más frecuentemente cuando hace calor o cuando está fresco?, preguntó Roberto. Ernesto pensó por un momento. Ahora que lo menciona, sí parece ocurrir más cuando hace calor. Pensé que era coincidencia. Y ocurre después de que el carro ha estado funcionando por un tiempo, o puede pasar incluso cuando recién lo arranca, continuó Roberto. Generalmente después de que lleva un rato funcionando, quizás 20 o 30 minutos. Roberto asintió, una idea comenzando a formarse en su mente. ¿Los técnicos revisaron la calibración del sistema de refrigeración del intercooler? Ernesto parpadeó sorprendido. Sí, dijeron que estaba funcionando correctamente. Todas las temperaturas estaban dentro de los parámetros normales. Pero revisaron la calibración o solo verificaron que estuviera funcionando, insistió Roberto. No estoy seguro de entender la diferencia, admitió Ernesto. Roberto se rascó la barbilla pensativamente. Mire, en un motor turbo normal,
El intercooler enfría el aire comprimido antes de que entre a los cilindros. Eso es básico. Pero en un motor como el W16 del Bugatti, con 4 turbos, el sistema de refrigeración es muchísimo más complejo. No solo enfría, sino que tiene que mantener una temperatura muy específica para que la mezcla de aire y combustible sea óptima. Los ingenieros revisaron todo eso, dijo Ernesto. Pero aquí está el detalle, continuó Roberto, su tono ganando confianza. Los diagnósticos computarizados pueden decir que todo está funcionando, porque técnicamente lo está. Los sensores reportan temperaturas normales. La computadora no detecta ninguna falla, pero si hay, aunque sea un pequeño error en la calibración del sistema, algo tan mínimo que los sensores no lo captan como falla, podría causar exactamente el síntoma que usted describe. Ernesto lo miraba con creciente interés. Explíqueme mejor. El aire comprimido por los turbos entra al intercooler para enfriarse, ¿cierto? Pero si la calibración del flujo de refrigerante está ligeramente desbalanceada, no suficiente para que los sensores lo detecten como falla, pero sí suficiente para afectar el rendimiento, entonces el aire que llega a los cilindros está más caliente de lo que debería. Eso causa que la mezcla no sea óptima y la computadora reduce la potencia para proteger el motor. Pero eso mostraría un código de error, objetó Ernesto. No necesariamente, explicó Roberto. Si la temperatura está dentro del rango técnicamente aceptable, pero en el límite superior, no genera código de falla. El sistema simplemente ajusta la potencia hacia abajo como precaución. Y como el problema es intermitente, probablemente está relacionado con las condiciones ambientales. Cuando hace mucho calor, ese pequeño desequilibrio en la calibración se magnifica. Ernesto se quedó en silencio por un largo momento. Los ingenieros de Bugatti no mencionaron nada de esto, revisaron todo el sistema de refrigeración y dijeron que estaba perfecto. Con todo respeto a los ingenieros, dijo Roberto con humildad, ellos están entrenados para confiar en los diagnósticos computarizados, y esos diagnósticos son muy precisos, pero a veces un problema está en ese espacio gris donde técnicamente todo funciona, pero no funciona óptimamente. Ernesto miró a Roberto con una expresión que mezclaba escepticismo y esperanza. Si lo que dice es correcto, ¿cómo se arregla? Roberto vaciló. Ahí está el problema, señor. Recalibrar un sistema tan complejo requiere equipo especializado que yo no tengo. Necesitaría conectarse a la computadora del carro con el software oficial de Bugatti y ajustar los parámetros de flujo del refrigerante. Eso solo lo pueden hacer en la agencia. ¿Pero usted está seguro de que ese es el problema?, preguntó Ernesto. Roberto negó con la cabeza honestamente. No puedo estar 100% seguro sin hacer pruebas más extensivas, pero los síntomas que describe, el patrón intermitente, la relación con la temperatura ambiente, todo apunta en esa dirección. Es el tipo de problema que he visto en sistemas turbo más simples, solo que magnificado por la complejidad del motor del Bugatti. Ernesto observó a Roberto con una intensidad que lo hizo sentir ligeramente incómodo. Después de un momento que pareció eterno, habló. «Roberto, ¿me permite hacerle una pregunta personal?» «Claro», respondió Roberto, algo desconcertado. ¿Por qué un mecánico con su nivel de conocimiento tiene un taller tan pequeño en este barrio? La pregunta tomó a Roberto por sorpresa. «La vida tiene sus vueltas, señor Ernesto. Mi familia tenía un negocio más grande, pero las cosas no salieron como esperábamos. Pero eso no cambia lo que sé hacer». Ernesto asintió lentamente. «Dígame algo más. Usted me está diciendo que posiblemente identificó un problema que equipos enteros de ingenieros especializados no pudieron encontrar. ¿Y no va a cobrarme nada por este diagnóstico?» Roberto se encogió de hombros. «Solo le di mi opinión, señor. No hice ningún trabajo real en el carro. No me parece correcto cobrar por una conversación». La expresión de Ernesto cambió sutilmente.
una pequeña sonrisa apareciendo en las comisuras de sus labios. ¿Sabe qué voy a hacer, Roberto? Voy a llevar su teoría de vuelta a la agencia. Si resulta que tiene razón, volveré a buscarlo. Espero que puedan solucionarlo, dijo Roberto sinceramente. Es un carro hermoso y merece funcionar como fue diseñado. Ernesto extendió su mano. Gracias por su tiempo y honestidad, Roberto. Son cualidades raras hoy en día. Roberto estrechó la mano, notando que el apretón era firme y transmitía respeto. Para servirle, señor Ernesto, espero que encuentre la solución. El Bugatti se alejó por las calles de la Industrial Vallejo, dejando a Roberto parado frente a su taller con una mezcla de emociones. Por un lado, se sentía satisfecho de haber podido ofrecer una perspectiva útil. Por otro, se preguntaba si realmente había dado con la solución o si simplemente había hecho una conjetura educada que terminaría siendo incorrecta. Lo que Roberto no sabía era que Ernesto Villarreal no era un simple aficionado a los autos de lujo. Era el dueño de Grupo Automotriz Continental, uno de los consorcios más grandes de distribución de autos de lujo en toda América Latina. Con 22 agencias distribuidas en México, 3 en Colombia y 2 en Chile, Ernesto había construido un imperio valuado en más de $800 millones. Pero a diferencia de muchos empresarios de su nivel, Ernesto nunca había olvidado sus orígenes humildes. Había comenzado como lavador de autos a los 14 años en una agencia de autos usados en Naucalpan. A través de trabajo duro, dedicación y una habilidad natural para los negocios, había escalado posiciones hasta convertirse en gerente de ventas. A los 30 años, con ahorros y un préstamo arriesgado, compró su primera agencia pequeña de autos usados. Eso fue hace 20 años. Y desde entonces no había dejado de crecer. El Bugatti que manejaba no era un capricho ni una ostentación. Era un vehículo que había adquirido por amor genuino a la ingeniería automotriz. Ernesto entendía de motores. Había pasado años en talleres antes de convertirse en empresario, y ese problema intermitente lo había estado volviendo loco durante meses. Los mejores técnicos de Europa, con décadas de experiencia en Bugatti, habían declarado el problema como inconsistencia temporal sin origen determinable. Un modo elegante de decir que no tenían idea de qué estaba mal. Y ahora, un mecánico de un taller modesto en la Industrial Vallejo había propuesto una teoría que ninguno de esos expertos había considerado. Mientras manejaba de regreso a Polanco, Ernesto reflexionaba sobre el encuentro. Había algo en Roberto que le recordaba a su yo más joven. La humildad genuina, el conocimiento profundo ganado a través de experiencia real y, sobre todo, la honestidad de no pretender saber más de lo que realmente sabía. Decidió hacer algo que no había hecho en mucho tiempo. En lugar de ir directo a la agencia, llamó a su asistente. «Sandra, necesito que investigues algo para mí, discretamente». Al día siguiente, mientras Roberto trabajaba en el cambio de aceite de un Tsuru, su celular sonó. Era un número desconocido. «Bueno», respondió, limpiándose las manos en el trapo. «Roberto, habla Ernesto, del Bugatti». Roberto sintió su corazón acelerarse ligeramente. «Señor Ernesto, ¿cómo le va? ¿Pudieron revisar lo del intercooler?» Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Roberto, ¿podríamos vernos? Hay algo que me gustaría discutir con usted». «Claro, señor. ¿Cuándo le vendría bien? ¿Le parece bien si paso por su taller en 1 hora?» 1 hora después, el Bugatti azul volvió a estacionarse frente al pequeño taller de la Industrial Vallejo, pero esta vez Ernesto no venía solo. Lo acompañaba un hombre mayor, de unos 60 años, con cabello completamente cano y lentes de armazón metálico. Vestía un overol de mecánico impecablemente limpio, con el logo de Bugatti bordado en el pecho. «Roberto, le presento a Friedrich Weber», dijo Ernesto. «Es el ingeniero jefe de servicio técnico para Bugatti en Latinoamérica. Voló desde Brasil esta mañana».
Roberto se sintió súbitamente intimidado. Estrechó la mano del alemán, notando el apretón firme. «Mucho gusto, señor Weber». «El placer es mío», respondió Weber en un español con marcado acento germánico. «El señor Villarreal me contó sobre su teoría. Es interesante». El tono de Weber no era condescendiente, sino genuinamente intrigado. «Ayer por la tarde, después de nuestra conversación, llamé a Friedrich y le expliqué tu teoría sobre la calibración del intercooler», explicó Ernesto. «Esta mañana él voló a Ciudad de México y pasamos las últimas 4 horas en la agencia haciendo pruebas». Roberto sintió un nudo en el estómago. «¿Y?» Weber sacó una tablet de su maletín y se la mostró a Roberto. En la pantalla había gráficos y datos técnicos que Roberto apenas podía comprender en detalle, pero el ingeniero comenzó a explicar. «Después de escuchar la hipótesis del señor Villarreal, hicimos algo que no habíamos hecho antes. En lugar de solo verificar que los sensores reportaran datos normales, calibramos manualmente cada componente del sistema de refrigeración del intercooler y comparamos los valores reales contra los valores óptimos teóricos». El alemán pasó a otro gráfico. «Y encontramos exactamente lo que usted sugirió. El flujo de refrigerante en el intercooler 3, que corresponde al banco de cilindros delantero derecho, estaba operando en el límite superior del rango aceptable. Técnicamente dentro de especificaciones, por eso no generaba código de error, pero no óptimo». Roberto sintió que le faltaba el aire. Entonces usted tenía razón», dijo Weber con una sonrisa. «Recalibramos el sistema, ajustamos el flujo de refrigerante a los valores óptimos y el problema desapareció completamente. Hicimos pruebas de carretera durante 2 horas, en diferentes condiciones de temperatura, y el vehículo funcionó perfectamente». Roberto no sabía qué decir. Había dado con la solución casi por instinto, basándose en su experiencia con motores más simples, y había resultado correcta. «¿Sabe lo más increíble de todo esto?», continuó Weber. «Nosotros revisamos ese sistema 3 veces. Revisamos cada sensor, cada válvula, cada línea de refrigerante, pero siempre buscamos fallas absolutas, algo roto, algo desconectado, algo fuera de especificaciones. Nunca consideramos que el problema podría ser una calibración subóptima dentro de parámetros aceptables». Ernesto observaba a Roberto con una expresión que era difícil de descifrar. «Roberto, necesito hacerte algunas preguntas, y quiero que seas completamente honesto conmigo». «Por supuesto, señor. ¿Cuántos años llevas trabajando como mecánico?» «23 años, señor Ernesto. Comencé a los 15 con mi padre». «¿Y por qué un mecánico con tu nivel de conocimiento está trabajando solo en este taller pequeño?» Roberto bajó la mirada. «Como le dije ayer, la vida tiene sus vueltas. Mi familia tenía un taller más grande, pero cuando la economía se puso difícil, perdimos muchos clientes. Las cuentas se acumularon y tuvimos que cerrar. Mi padre murió hace 3 años, justo cuando estábamos tratando de recuperarnos. Este taller es todo lo que pude conservar». «¿Y nunca pensaste en trabajar para una agencia grande? Con tus conocimientos, cualquiera te contrataría». Roberto se encogió de hombros. «Lo intenté, señor, pero las agencias grandes buscan técnicos certificados con papeles oficiales. Yo aprendí el oficio de manera tradicional, con mi padre. Tengo la experiencia, pero no los certificados que piden». Ernesto intercambió una mirada con Weber, quien asintió casi imperceptiblemente. «Roberto, quiero hacerte una propuesta, pero antes necesito que entiendas algo. Lo que voy a ofrecerte no es caridad, es una oportunidad basada puramente en tu mérito». Roberto sintió que el corazón le latía más rápido. «Señor, mi nombre completo es Ernesto Villarreal», comenzó Ernesto. «Soy el dueño de Grupo Automotriz Continental. Tenemos 22 agencias en México y estoy en proceso de abrir 2 más.
Una de ellas será aquí en Ciudad de México, especializada en autos de ultralujo, Bugatti, Koenigsegg, Pagani, ese nivel. Roberto lo miraba con los ojos muy abiertos, procesando la información. Necesito a alguien que dirija el departamento de servicio técnico de esa agencia, continuó Ernesto. No solo un mecánico, sino alguien que pueda entrenar a otros, alguien que entienda los autos no solo técnicamente, sino intuitivamente, alguien que pueda pensar más allá de lo que dicen las computadoras. Weber intervino. Señor Méndez, en mis 30 años trabajando para Bugatti he conocido a cientos de mecánicos certificados. Muchos son muy buenos técnicamente, pero muy pocos tienen lo que yo llamo sentido mecánico, esa habilidad de diagnosticar problemas usando no solo conocimiento, sino intuición desarrollada a través de años de experiencia real. Usted tiene eso. La posición paga 120,000 pesos mensuales, dijo Ernesto. Incluye todos los beneficios, seguro médico, fondo de ahorro y acceso a capacitación constante. Friedrich personalmente supervisará tu certificación en todas las marcas que manejaremos. Roberto sintió que las rodillas se le aflojaban. Era más dinero del que había ganado en años. Señor Villarreal, yo no sé qué decir. Di que sí, respondió Ernesto con una sonrisa. Pero quiero que entiendas algo muy claramente, Roberto. No te estoy ofreciendo esto porque me des lástima o porque quieras ser caritativo. Te lo ofrezco porque resolviste en 5 minutos un problema que nos tomó a nosotros 3 meses y más de 2 millones de pesos. Eso tiene un valor enorme. Necesito preguntarte algo más, continuó Ernesto. Si aceptas esta posición, ¿qué harías con este taller? Roberto miró alrededor de su pequeño espacio. Había puesto tanto trabajo en mantenerlo funcionando, pero también sabía que era una batalla perdida. Supongo que tendría que cerrarlo, dijo con un toque de tristeza. La renta está atrasada de todos modos. ¿Qué te parecería si en lugar de cerrarlo lo convirtiéramos en un centro de capacitación?, propuso Ernesto. Un lugar donde mecánicos jóvenes de la comunidad puedan aprender el oficio de manera práctica, no solo teórica. Tú podrías supervisarlo en tus tiempos libres, enseñar lo que tu padre te enseñó. Los ojos de Roberto se llenaron de lágrimas que intentó contener. Eso honraría mucho la memoria de mi padre. Entonces, tenemos un acuerdo, dijo Ernesto extendiendo su mano. Roberto la estrechó, sintiendo que su vida acababa de dar un giro de 180 grados. Una cosa más, añadió Weber. El lunes próximo comienza un curso de certificación intensivo en nuestra instalación en Querétaro. Dura 3 semanas. ¿Podrías estar listo para entonces? Estaré listo, respondió Roberto con voz firme, las lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas. Después de que Ernesto y Weber se fueron, Roberto se quedó solo en su taller, mirando las herramientas que había heredado de su padre. Por primera vez en años, sintió que todo el sacrificio, todo el trabajo duro, toda la honestidad que había mantenido incluso en los momentos más difíciles, finalmente había valido la pena. Los siguientes días pasaron en un torbellino. Roberto tuvo que cerrar los trabajos pendientes en su taller, explicar la situación a sus pocos clientes regulares y prepararse para su nueva vida. La noticia se corrió rápidamente por el barrio. Algunos estaban genuinamente felices por él, otros expresaban escepticismo sobre la oferta. El lunes por la mañana, Roberto abordó un autobús a Querétaro con una maleta pequeña y el corazón lleno de anticipación y nervios. La instalación de capacitación de Grupo Automotriz Continental era impresionante. Un complejo moderno con talleres equipados con la última tecnología, aulas con sistemas multimedia y una flota de vehículos de lujo para practicar. Durante las siguientes 3 semanas, Roberto se sumergió en un mundo completamente nuevo. Aprendió sobre sistemas electrónicos avanzados,
diagnósticos computarizados, tecnologías híbridas y eléctricas, y los detalles específicos de cada marca de ultralujo que manejaría la nueva agencia. Weber supervisó personalmente su capacitación y quedó cada vez más impresionado con la capacidad de Roberto para absorber información y aplicarla prácticamente. «Tienes un don, Roberto», le dijo Weber una tarde mientras trabajaban en un Koenigsegg. «La mayoría de los técnicos aprenden procedimientos y los siguen al pie de la letra. Tú aprendes los principios subyacentes y luego los adaptas creativamente. Eso es mucho más valioso». Al final de las 3 semanas, Roberto regresó a Ciudad de México como un técnico certificado en 6 marcas diferentes de autos de ultralujo. Pero más importante que las certificaciones, había ganado confianza en sí mismo. Ya no era solo el mecánico del barrio, era un profesional reconocido en un campo altamente especializado. La nueva agencia de Ernesto, llamada Continental Ultra Luxury, abrió sus puertas en Polanco 2 meses después. Era un espacio espectacular, pisos de mármol, iluminación perfecta y una sala de exhibición con algunos de los autos más exclusivos del mundo. Roberto fue presentado como el director de servicio técnico en la ceremonia de inauguración, un título que todavía le parecía surrealista. Bajo su liderazgo, el departamento de servicio rápidamente ganó reputación de excelencia. Roberto implementó un enfoque que combinaba la tecnología más avanzada con el sentido mecánico que Weber había reconocido en él. Entrenó a su equipo no solo en procedimientos, sino en pensar creativamente sobre los problemas. 3 meses después de la apertura, Roberto estaba en su oficina revisando reportes cuando Ernesto entró sin avisar. «Roberto, necesito que vengas conmigo. Hay algo que quiero mostrarte». Condujeron de regreso a la Industrial Vallejo, al viejo taller de Roberto. Cuando llegaron, Roberto se sorprendió al ver que el lugar había sido completamente renovado. El interior ahora estaba pintado de fresco. Había nuevos elevadores hidráulicos, estaciones de trabajo organizadas y un aula pequeña con pizarrón y sillas. «Bienvenido al Centro de Capacitación Roberto Méndez», dijo Ernesto con una sonrisa. «Nombrado en honor a tu padre, por supuesto». Roberto caminó por el espacio transformado, tocando las herramientas nuevas, los equipos modernos. Era como ver el taller de su padre renacido en una versión mejorada. «Ernesto, esto es... no tengo palabras. Ya tenemos 10 estudiantes inscritos para el primer curso», explicó Ernesto. «Jóvenes del barrio que quieren aprender el oficio. Tú darás clases 2 tardes por semana, enseñándoles no solo técnica, sino también la ética de trabajo que tú aprendiste de tu padre». En los meses siguientes, Roberto se convirtió no solo en un técnico excepcional, sino en un mentor para la nueva generación de mecánicos. Sus estudiantes, en el centro de capacitación, aprendían en un ambiente que combinaba tradición y modernidad, trabajo duro y dignidad profesional. Uno de esos estudiantes era Miguel Ángel, un joven de 22 años que había estado trabajando como lavador de autos con un sueldo miserable. Miguel tenía talento natural, pero ninguna oportunidad de desarrollarlo. Roberto vio en él algo que le recordaba a sí mismo: hambre de aprender y honestidad inquebrantable. Después de 6 meses de entrenamiento intensivo, Roberto le ofreció a Miguel un puesto en Continental Ultra Luxury. «Pero yo no tengo certificaciones oficiales», objetó Miguel. «¿Eso importa? Las certificaciones se pueden obtener», respondió Roberto. «Lo que no se puede enseñar es la integridad y la pasión por el trabajo bien hecho. Eso lo tienes tú». 1 año después de aquel encuentro que cambió su vida, Roberto estaba en el taller de la agencia supervisando el mantenimiento de un Bugatti Chiron, coincidentemente del mismo modelo que Ernesto había llevado a su viejo taller. Miguel trabajaba a su lado, aprendiendo los detalles del motor WB16. «¿Sabes, Miguel?», dijo Roberto mientras observaba al joven trabajar.
Hace un año yo estaba en un taller pequeño, luchando por sobrevivir. Nunca imaginé que estaría aquí, haciendo esto. ¿Y qué cambió?, preguntó Miguel. Roberto sonrió. Alguien me dio una oportunidad, no por lástima, sino porque vio mi valor cuando yo mismo había dejado de verlo. Y ahora yo hago lo mismo por ti y por los otros chavos del centro de capacitación. ¿Y todo empezó con este carro?, preguntó Miguel señalando el Bugatti. Todo empezó con 5 minutos de honestidad, corrigió Roberto. Pude haber fingido saber más de lo que sabía, o cobrar por un diagnóstico que era solo una teoría. Pero fui honesto, y esa honestidad fue lo que realmente impresionó al señor Villarreal. Esa tarde, después de terminar el trabajo, Roberto condujo de regreso a su nueva casa en Coyoacán, un departamento modesto pero cómodo que había podido rentar gracias a su nuevo salario estable. En el camino, pasó por la Industrial Vallejo y se detuvo frente al centro de capacitación. A través de las ventanas podía ver a un grupo de estudiantes trabajando en un motor, sus caras concentradas y llenas de determinación. Roberto pensó en su padre, en todas las lecciones que le había enseñado sobre dignidad, trabajo duro y honestidad. Don Julio siempre decía que un mecánico de verdad no solo arregla carros, entiende el alma de cada motor. Pero Roberto ahora sabía que había algo más importante. Un mecánico de verdad también entiende el valor de ayudar a otros a encontrar su propio camino. 2 años después de aquel encuentro, Continental Ultra Luxury se había convertido en la agencia de servicio para autos de ultralujo más prestigiosa de México. El departamento de Roberto atendía clientes de todo el país. Algunos volaban específicamente a Ciudad de México para que él personalmente supervisara el mantenimiento de sus vehículos. Pero para Roberto, el verdadero éxito no estaba en los autos multimillonarios que reparaba, sino en los 32 estudiantes que habían pasado por el centro de capacitación y ahora tenían empleos dignos en diversas agencias y talleres de la ciudad. Miguel Ángel había progresado tanto que Roberto lo promovió a supervisor de taller, convirtiéndolo en su mano derecha. Otros graduados del centro habían encontrado posiciones en talleres especializados. Algunos incluso habían abierto sus propios negocios pequeños. Una tarde de viernes, Ernesto visitó el departamento de servicio para revisar los números del trimestre. Después de la reunión de trabajo, invitó a Roberto a tomar un café en su oficina. «Tengo una propuesta para ti», dijo Ernesto mientras servía el café. «Continental está expandiéndose a Guadalajara. Vamos a abrir una agencia similar a esta, enfocada en ultralujo. Necesito a alguien que dirija la operación completa, no solo el servicio técnico, sino toda la agencia». Roberto casi se atraganta con el café. «Ernesto, yo soy mecánico, no gerente general». «Eras mecánico», corrigió Ernesto. «Ahora eres mucho más que eso. En estos 2 años has demostrado no solo habilidad técnica, sino capacidad de liderazgo, visión de negocio y, sobre todo, la habilidad de identificar y desarrollar talento en otros. Eso es lo que necesito en Guadalajara». «¿Y el centro de capacitación aquí?», preguntó Roberto. «Miguel está listo para tomar ese rol», respondió Ernesto. «Él puede supervisar el centro mientras continúa trabajando en la agencia, y en Guadalajara abriremos un segundo centro de capacitación. Imagina lo que podríamos lograr replicando este modelo en otras ciudades». Roberto se quedó en silencio, considerando la propuesta. Era una oportunidad enorme, pero también significaba dejar Ciudad de México, el lugar donde había nacido y crecido. «¿Puedo pensarlo durante el fin de semana?», preguntó finalmente. «Tómate el tiempo que necesites», respondió Ernesto. «Pero Roberto, quiero que sepas algo. Cuando te encontré hace 2 años, vi en ti no solo un buen mecánico, sino a alguien con el potencial de hacer una diferencia real. Has superado incluso mis expectativas más optimistas. Sea cual sea tu decisión, estoy orgulloso de lo que has logrado». Esa noche, Roberto manejó de regreso al barrio de la Industrial Vallejo.
Se estacionó frente al centro de capacitación y observó a través de las ventanas. Era tarde, pero Miguel estaba ahí, trabajando con 2 estudiantes en un proyecto especial. Los 3 estaban concentrados, las manos manchadas de grasa, las caras mostrando esa expresión de satisfacción que viene de entender cómo funciona algo complejo. Roberto recordó a su padre trabajando exactamente de esa manera, con esa misma pasión y dedicación. Don Julio había soñado con que el negocio familiar creciera, con poder enseñar el oficio a más jóvenes, con hacer una diferencia en la comunidad. De cierta manera retorcida, el fracaso del taller original había llevado a algo mucho más grande de lo que su padre había imaginado. El lunes por la mañana Roberto entró a la oficina de Ernesto. «Acepto la posición en Guadalajara», dijo sin preámbulos. «Pero tengo 2 condiciones». Ernesto levantó una ceja. «Te escucho. Primera, quiero que Miguel venga conmigo como director de servicio técnico. Él está listo, y juntos podemos construir algo realmente especial». «Hecho», dijo Ernesto. «¿Y la segunda?» «El centro de capacitación en Guadalajara se va a llamar Centro Don Julio Méndez, en honor a mi padre». Ernesto sonrió ampliamente. No podría haber un nombre más apropiado. 6 meses después, Continental Guadalajara abrió sus puertas con una gran ceremonia. La agencia era aún más impresionante que la de Ciudad de México, con tecnología de punta y un equipo de 30 empleados cuidadosamente seleccionados y entrenados. El centro Don Julio Méndez se inauguró simultáneamente, ubicado estratégicamente en una colonia de clase trabajadora de Guadalajara. Roberto había insistido en que el centro no estuviera en una zona lujosa, sino donde pudiera realmente ayudar a jóvenes que necesitaban oportunidades. Durante la ceremonia de inauguración, Roberto dio un discurso que fue cubierto por varios medios locales. «Mi padre solía decir que un mecánico de verdad no solo arregla carros, entiende el alma de cada motor», comenzó Roberto. «Pero yo he aprendido que hay algo aún más importante, entender que cada persona tiene un motor interno, un potencial esperando ser descubierto. A veces solo necesitan que alguien les dé la oportunidad de demostrarlo». Hace 2 años y medio, yo estaba en un taller pequeño, luchando por sobrevivir. Un hombre llegó con un problema en su carro, un problema que los mejores ingenieros del mundo no habían podido resolver. Yo no tenía los certificados elegantes, no tenía el equipo sofisticado, pero tenía experiencia y honestidad, y eso fue suficiente para cambiar mi vida. Este centro, continuó Roberto, está dedicado a la memoria de mi padre y a la filosofía de que el talento no viene con certificados ni títulos. Viene del trabajo duro, la dedicación y la voluntad de nunca dejar de aprender. Si hay jóvenes aquí hoy que están en la situación en la que yo estaba hace 3 años, quiero que sepan que su situación actual no define su potencial futuro. En la audiencia, entre los empresarios y dignatarios, había 25 jóvenes de diferentes colonias de Guadalajara. Eran los primeros estudiantes del Centro Don Julio Méndez, seleccionados no por sus conexiones o sus recursos, sino por su deseo de aprender y su disposición a trabajar duro. Uno de esos jóvenes era Carlos, un chavo de 19 años, que había pasado los últimos 2 años trabajando como ayudante en un taller mecánico, ganando apenas lo suficiente para ayudar a su madre. Escuchó las palabras de Roberto con los ojos brillantes. Por primera vez en mucho tiempo se atrevió a soñar con un futuro diferente. 3 años después de aquel encuentro que cambió su vida, Roberto Méndez, ahora con 38 años, estaba parado en el estacionamiento de Continental Guadalajara, observando el atardecer sobre la ciudad. En su bolsillo llevaba las llaves de un auto que nunca imaginó poder comprar, un BMW Serie 5 nuevo. Pero más importante que el auto, llevaba en su cartera fotos de los 63 graduados de los centros de capacitación en Ciudad de México y Guadalajara, cada uno ahora con un empleo digno, algunos con sus propios negocios.
Su teléfono sonó. Era Miguel desde Ciudad de México. «Jefe, tengo buenas noticias. ¿Recuerdas a la chava Andrea que se graduó el semestre pasado? Claro, la que era tan buena con los sistemas eléctricos. Acaba de resolver un problema en un Porsche Taycan que tenía al equipo de la agencia oficial desconcertado. Era algo con el sistema de gestión de batería. Ella identificó que uno de los módulos tenía un firmware corrupto que los diagnósticos no detectaban. Roberto sonrió con orgullo, exactamente como nosotros lo haríamos. ¿Ya la reconociste en la reunión de equipo? Por supuesto. Y hay más. Ernesto quiere que ella supervise el lanzamiento del programa de capacitación en Monterrey. Seríamos 3 centros. Miguel, hace 3 años tú estabas lavando autos. Ahora estás identificando y promoviendo el próximo Roberto Méndez. ¿Te das cuenta de lo increíble que es eso? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Jefe, ¿alguna vez te arrepientes? Quiero decir, todo esto empezó porque no tenías suficiente dinero ni para comer bien. Ahora podrías estar amargado, pero en cambio estás ayudando a otro montón de gente. Roberto pensó en la pregunta. ¿Sabes qué, Miguel? Si no hubiera pasado por todo eso, si no hubiera estado en ese taller pequeño cuando Ernesto llegó, nada de esto existiría. Los 63 chavos que han pasado por nuestros centros probablemente seguirían atrapados en trabajos sin futuro. Andrea no estaría a punto de abrir el centro en Monterrey. Tú no estarías dirigiendo operaciones en Ciudad de México. A veces, las dificultades no son castigos, son preparación para algo más grande. Esa noche, Roberto cenó con Ernesto en un restaurante elegante del centro de Guadalajara. No era una cena de negocios, sino de amigos. Su relación había evolucionado más allá de lo profesional. Ernesto veía a Roberto casi como el hijo que nunca tuvo, y Roberto veía a Ernesto como un mentor y figura paterna desde la muerte de don Julio. «Hay algo que nunca te pregunté», dijo Roberto mientras esperaban el plato principal. «Ese día que llegaste a mi taller en la Industrial Vallejo, ¿realmente fue casualidad?» Ernesto sonrió enigmáticamente. «Define casualidad». «Vamos, Ernesto. Un Bugatti en la Industrial Vallejo. Estadísticamente, las probabilidades de eso son microscópicas». Ernesto tomó un sorbo de vino. «Está bien, te lo voy a contar, pero esto queda entre nosotros». Roberto se inclinó hacia adelante, intrigado. Había llevado el Bugatti a todas las agencias oficiales, es verdad, y es cierto que ninguno pudo resolver el problema. Pero una tarde estaba hablando con un viejo amigo mío, don Antonio, que tiene un taller de carros americanos en Naucalpan. Le conté sobre mi frustración con el Bugatti y él me dijo: «Si quieres encontrar un mecánico de verdad, uno que entienda los carros en su alma, tienes que ir a los talleres viejos, donde todavía se trabaja con las manos y la experiencia». Don Antonio me dio una lista de 5 talleres en diferentes partes de la ciudad, lugares donde había oído hablar de mecánicos realmente buenos, pero que por alguna razón no habían prosperado comercialmente. Tu taller era el tercero que visité. «Entonces no fue casualidad», dijo Roberto. «No completamente», admitió Ernesto. «Pero tu reacción, tu diagnóstico, tu honestidad al decirme que no podías hacer el trabajo sin el equipo adecuado, todo eso fue genuino. Pude haber encontrado a otros 10 mecánicos buenos en esa lista, pero ninguno me habría impresionado de la manera que tú lo hiciste». «¿Y los otros talleres?», preguntó Roberto con curiosidad. «¿Qué pasó con ellos?». Ernesto sonrió. «¿Recuerdas cuando abrimos el centro en Querétaro el año pasado? Uno de los mecánicos de esa lista ahora dirige ese centro, y estamos en conversaciones con 2 más para expansiones futuras. No todos son como tú, Roberto, pero todos tienen ese sentido mecánico que Friedrich identificó, ese conocimiento que no viene de libros, sino de años de experiencia real». Roberto se quedó en silencio procesando la revelación. «¿Así que todo fue un plan elaborado desde el principio?». «No, no es tan simple», explicó Ernesto.
El plan era encontrar buenos mecánicos que hubieran sido olvidados o pasados por alto por el sistema. Pero lo que pasó después, todo eso fue orgánico. Tu progreso, tu liderazgo, tu visión para los centros de capacitación, eso fue todo tuyo. Yo solo abrí una puerta, tú construiste un edificio entero. El mesero interrumpió con sus platos. Después de que se fue, Roberto habló de nuevo. Hay algo que he estado considerando. Quiero proponerte algo. Te escucho. Los centros de capacitación están funcionando increíble. Pero me di cuenta de algo. Estamos ayudando a jóvenes que ya tienen alguna exposición al mundo automotriz, aunque sea mínima. Pero ¿qué hay de los chavos que ni siquiera saben que esta carrera es una opción? Los que están en secundaria o preparatoria, sin idea de qué hacer con sus vidas. Ernesto asintió. ¿Estás pensando en un programa de alcance educativo? Exactamente. Ir a escuelas en colonias de bajos recursos, dar talleres introductorios, mostrarles que hay un mundo de oportunidades en oficios técnicos. No solo mecánica automotriz, sino también electricidad, plomería, carpintería, oficios dignos que pagan bien, pero que muchos chavos ni consideran porque piensan que el único camino al éxito es una carrera universitaria tradicional. Me gusta, dijo Ernesto pensativamente. ¿Cuánto costaría implementar algo así? Roberto sacó una carpeta que había traído. Ya hice los números preliminares. Con un equipo de 3 personas y materiales educativos básicos, podríamos alcanzar aproximadamente 50 escuelas al año en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey. Costo estimado, 2 millones de pesos anuales. Ernesto, ni siquiera parpadeo ante la cifra. Hazlo, pero con una condición. ¿Cuál? Que el programa incluya una beca completa de capacitación para los 10 estudiantes más prometedores cada año. No quiero solo inspirarlos, quiero darles un camino real. Roberto extendió su mano sobre la mesa. Trato hecho. 4 años después de aquel encuentro que cambió su vida, Roberto estaba de pie, en un auditorio de una secundaria en Nezahualcóyotl, frente a 200 estudiantes de tercero. Tenía 39 años, y en ese tiempo su vida había cambiado de maneras que nunca hubiera imaginado posibles. ¿Cuántos de ustedes saben cambiar una llanta?, preguntó Roberto a la audiencia. Unas 20 manos se levantaron tímidamente. ¿Cuántos saben qué hace que un motor funcione? Menos manos esta vez, quizás 10. ¿Cuántos alguna vez han considerado ser mecánicos profesionales? Solo 2 manos permanecieron levantadas. Roberto sonrió. Eso está bien. Hace 15 años, si alguien me hubiera dicho que yo estaría aquí, dirigiendo operaciones multimillonarias y dando charlas motivacionales, me habría reído. Pero aquí estoy, y quiero contarles una historia. Durante la siguiente hora, Roberto compartió su historia. No la endulzó ni la exageró. Les contó sobre las dificultades, los días sin suficiente comida, la desesperación de ver el negocio familiar colapsar, pero también les contó sobre la oportunidad que llegó cuando mantuvo su integridad, sobre cómo el conocimiento y la honestidad pueden abrir puertas que parecían permanentemente cerradas. El punto no es que todos deban ser mecánicos, concluyó Roberto. El punto es que hay dignidad y oportunidad en todos los oficios técnicos. La sociedad a veces nos hace creer que el único éxito válido viene de ser doctor, abogado o ingeniero universitario. Pero yo les digo algo, el mundo siempre va a necesitar gente que sepa hacer cosas con sus manos, que entienda cómo funciona la tecnología que usamos todos los días. Y si alguno de ustedes está interesado en aprender más sobre mecánica automotriz, electricidad o cualquier otro oficio, tenemos programas gratuitos. No estoy aquí para venderles nada ni para hacerles promesas vacías. Solo les estoy diciendo que si tienen el deseo y la disciplina hay un camino. Después de la charla, varios estudiantes se acercaron con preguntas. Uno de ellos era un chico delgado de 15 años llamado David. «Señor Méndez», dijo David nerviosamente,
Yo trabajo los fines de semana ayudando a mi tío en su taller. Me gusta mucho, pero mis papás quieren que vaya a la universidad. Dicen que ser mecánico no tiene futuro. Roberto puso una mano en el hombro del chico. David, ¿sabes cuánto gana un mecánico certificado en autos de lujo? El chico negó con la cabeza. Entre 80,000 y 150,000 pesos al mes, dependiendo de su nivel de especialización. Y si algún día decides tener tu propio taller o escalar a posiciones de gestión, no hay techo. Yo empecé exactamente donde estás tú, trabajando con mi papá los fines de semana. Mira dónde estoy ahora. Los ojos de David se iluminaron. ¿En serio? ¿En serio? Y escucha, no estoy diciendo que la universidad no sea importante. La educación siempre es valiosa. Pero hay muchos caminos al éxito y el trabajo técnico especializado es uno de ellos. Si te apasiona la mecánica, no dejes que nadie te diga que no tiene futuro. Roberto le dio a David su tarjeta de presentación. Cuando cumplas 18, si sigues interesado, búscame. Tenemos un programa de capacitación que podría interesarte. Esa noche, manejando de regreso a su departamento, Roberto reflexionó sobre cuán lejos había llegado. Ya no vivía en un departamento modesto, sino en una casa propia en una buena colonia. Tenía un BMW en el garaje y ahorros sustanciales en el banco. Pero más importante que todo eso, tenía propósito. En su teléfono tenía mensajes de 3 de sus antiguos estudiantes. Uno había abierto su propio taller especializado en transmisiones. Otro acababa de ser promovido a supervisor en una agencia BMW. El tercero le enviaba fotos de su primer carro que había comprado con su propio dinero, un Mazda 3, usado pero bien cuidado. Cada mensaje era una validación de que lo que estaba haciendo importaba. 5 años después de aquel encuentro que cambió su vida, Roberto Méndez estaba en el escenario principal de la Convención Nacional de la Industria Automotriz en Cancún. Tenía 40 años, cabello que empezaba a mostrar las primeras canas en las sienes y la confianza tranquila de alguien que ha ganado su lugar en el mundo a través de trabajo duro y mérito genuino. Es un honor estar aquí frente a ustedes, comenzó Roberto ante una audiencia de más de 1,000 profesionales de la industria. Hace 5 años, yo era un mecánico desempleado con un taller pequeño en la Industrial Vallejo. Hoy tengo el privilegio de dirigir operaciones técnicas para uno de los grupos automotrices más importantes del país y supervisar centros de capacitación que han entrenado a más de 250 jóvenes profesionales. Pero no estoy aquí para hablarles sobre mi éxito personal. Estoy aquí para hablarles sobre una crisis que nuestra industria enfrenta: la escasez de técnicos realmente calificados. Tenemos tecnología increíble, autos que prácticamente se conducen solos, sistemas electrónicos de una complejidad asombrosa, pero no tenemos suficientes profesionales que puedan mantener y reparar todo eso. Roberto activó una presentación en la pantalla gigante detrás de él. Según nuestros estudios, México necesitará 50,000 técnicos automotrices adicionales en los próximos 5 años solo para mantener el ritmo del crecimiento de la flota vehicular. ¿De dónde van a salir esos técnicos? Las escuelas técnicas tradicionales están produciendo graduados con certificados, pero sin experiencia práctica real. Las agencias están desesperadas por contratar, pero no encuentran candidatos calificados. Y mientras tanto, hay miles de jóvenes talentosos en todo el país que ni siquiera consideran esta carrera como opción porque no saben que existe o porque han sido condicionados a creer que el trabajo técnico es inferior. El modelo de los centros de capacitación, Don Julio Méndez, que hemos implementado en 3 ciudades, ha demostrado que hay una mejor manera: capacitación práctica intensiva, mentoría de profesionales experimentados y vínculos directos con empleadores. Nuestra tasa de colocación laboral es del 97%. No el 97% de nuestros graduados encuentra trabajo eventualmente.
El 97% tiene ofertas de empleo antes de graduarse. Pero 3 centros no son suficientes para resolver este problema a nivel nacional. Por eso hoy estoy anunciando una iniciativa en colaboración con 5 grupos automotrices líderes de la industria. El Plan Nacional de Capacitación Técnica Automotriz. Nuestro objetivo es establecer 20 centros en todo México en los próximos 3 años, capacitando a 1,500 técnicos anuales. El anuncio fue recibido con un aplauso entusiasta. Después de la presentación, Roberto fue abordado por docenas de empresarios, educadores y representantes gubernamentales. Todos querían saber más sobre el programa, cómo podían participar, cómo podrían replicar el modelo. Entre la multitud, Roberto vio a Ernesto observándolo con una sonrisa de orgullo paternal. Después de la convención, cenaron juntos en la terraza del hotel con vista al mar Caribe. «Tu padre estaría increíblemente orgulloso», dijo Ernesto, levantando su copa de vino. Roberto brindó con él, sintiendo una mezcla de gratitud y melancolía. «¿Sabes? A veces me pregunto qué habría pensado mi papá de todo esto. El taller familiar quebró, lo cual habría sido devastador para él. Pero de esas cenizas surgió algo mucho más grande de lo que él jamás imaginó». «¿Te he contado alguna vez cómo conocí a tu padre?», preguntó Ernesto. Roberto levantó la vista sorprendido. «¿Conociste a mi papá?». «Hace años, cuando yo apenas estaba comenzando. Acababa de abrir mi segunda agencia, una pequeña de autos usados en Naucalpan. Compré un lote de 10 vehículos que necesitaban reparaciones menores antes de poder venderlos. Alguien me recomendó el taller de don Julio Méndez. Mi padre nunca mencionó eso», dijo Roberto. «Probablemente no le pareció tan importante. Para él era solo otro trabajo, pero para mí fue formativo. Tu padre pasó 3 días completos trabajando en esos carros, y cuando terminó, cada uno funcionaba perfectamente. Me cobró una fracción de lo que otros talleres me habían cotizado, y cuando le pregunté por qué, me dijo: «Un trabajo bien hecho es su propia recompensa. El dinero es solo secundario». Eso suena exactamente como algo que él diría. Roberto sonrió con nostalgia. «Nunca olvidé esa lección», continuó Ernesto, «y cuando conocí a su hijo años después, vi la misma filosofía, la misma integridad. No fue coincidencia que te busqué, Roberto. Fue respeto por el legado de tu padre». Roberto sintió los ojos húmedos. «¿Por qué nunca me contaste esto antes? Porque necesitabas creer que llegaste aquí por tu propio mérito, no por conexión con tu padre, y lo hiciste. Yo solo abrí la primera puerta. Todo lo demás, cada logro, cada innovación, cada vida que has tocado, eso fue todo tuyo». Pasaron el resto de la velada compartiendo historias, no como jefe y empleado, sino como familia elegida. 6 años después de aquel encuentro que cambió su vida, Roberto estaba parado en el mismo lugar donde todo comenzó. El pequeño taller en la Industrial Vallejo, que ahora albergaba el Centro de Capacitación don Julio Méndez original. Era un sábado por la tarde y el centro estaba organizando una celebración especial. «Bienvenidos al 6º aniversario del Centro de Capacitación don Julio Méndez», dijo Roberto al micrófono frente a una audiencia de más de 300 personas. «Este lugar representa más que solo un espacio donde enseñamos mecánica. Representa la posibilidad de transformación, la prueba de que una sola oportunidad, dada a la persona correcta en el momento correcto, puede crear ondas que se extienden más allá de lo que podemos imaginar». En la audiencia estaban los 250 graduados de los 3 centros originales, más sus familias. También estaban representantes de los 17 centros nuevos que se habían abierto en el último año y medio como parte del Plan Nacional. «Hoy quiero compartir algunas historias que representan lo que hemos logrado juntos», continuó Roberto. «Miguel Ángel Rodríguez, ¿dónde estás?». Miguel se levantó entre el público.
Ahora un hombre de 27 años, con la confianza que viene de haber encontrado su lugar en el mundo. Miguel empezó como lavador de autos ganando 3,000 pesos al mes, explicó Roberto. Hoy es el director de operaciones de Continental Ciudad de México. Supervisa un equipo de 40 personas y está en proceso de abrir su propio taller especializado. Su ingreso mensual es de 85,000 pesos. El público aplaudió mientras Miguel saludaba. Andrea Martínez, llamó Roberto. Una joven de 25 años se puso de pie. Andrea vino a nosotros sin ninguna experiencia automotriz, solo curiosidad y ganas de aprender. Resultó tener un talento natural para sistemas eléctricos. Hoy dirige el Centro de Capacitación en Monterrey y recientemente fue certificada como Master Technician por Porsche, una de las certificaciones más difíciles de obtener en la industria. Más aplausos. Carlos Hernández, continuó Roberto. Un joven tímido de 22 años levantó la mano. Carlos fue uno de los primeros estudiantes aquí en Guadalajara. Hace 2 meses abrió su propio taller especializado en transmisiones. Ya tiene una lista de espera de 3 semanas y acaba de contratar a su primer empleado, quien también es graduado de nuestro programa. Roberto hizo una pausa, dejando que los aplausos se apagaran. Podría seguir todo el día. 250 graduados, 250 historias de transformación. Pero el punto no es solo cuántos hemos capacitado. El punto es el efecto multiplicador. Cada uno de ustedes que se graduó de este programa no solo mejoró su propia vida, mejoró la vida de su familia, y muchos de ustedes, como Andrea y Carlos, ahora están creando oportunidades para otros. Eso es lo que hace que esto sea más que un programa de capacitación. Es un movimiento. Y todo comenzó. Roberto hizo una pausa emocional con un Bugatti azul que apareció en esta calle hace 6 años, con un hombre que decidió darle una oportunidad a un mecánico desconocido, con una conversación de 5 minutos que cambió no solo mi vida, sino las vidas de todos ustedes. Roberto señaló a Ernesto, quien estaba sentado discretamente en la última fila. Ernesto Villarreal, el fundador de Grupo Automotriz Continental y el visionario detrás de todo esto, podría haberse quedado en su zona de confort, manejando sus 22 agencias exitosas. En lugar de eso, decidió invertir en un sueño más grande, crear oportunidades para gente que el sistema había pasado por alto. Ernesto, ¿podrías venir aquí, por favor? Ernesto se levantó con humildad y caminó al frente. Roberto continuó. Hay una placa que quiero develar hoy. Está montada permanentemente en la pared de cada uno de nuestros 20 centros de capacitación. Roberto quitó una tela que cubría una placa de bronce en la pared del centro. Leía, Centro de Capacitación Don Julio Méndez, fundado en el principio de que el talento no requiere permiso, solo oportunidad. Dedicado a todos los que alguna vez fueron pasados por alto, pero que nunca dejaron de creer en su propio valor. La audiencia se puso de pie con un aplauso atronador. Roberto vio lágrimas en los ojos de muchos graduados y sus familias. Vio a Miguel secándose los ojos discretamente. Vio a Andrea abrazando a su madre. Y vio a Ernesto, el hombre que había hecho todo esto posible, con una expresión de satisfacción tranquila. Después de la ceremonia, mientras la gente socializaba y compartía comida, un joven se acercó tímidamente a Roberto. Era David, el estudiante de secundaria que había conocido en Nezahualcóyotl un año atrás. «Señor Méndez, ¿se acuerda de mí?» Roberto sonrió. «Por supuesto, David. ¿Cómo has estado?» «Acabo de cumplir 18», dijo David emocionado, «y todavía tengo su tarjeta. ¿La oferta sigue en pie?» Roberto puso una mano en el hombro del joven. «Absolutamente. ¿Cuándo quieres empezar?» «¿Mañana?», bromeó David. «6 meses», corrigió Roberto con una sonrisa. «La próxima clase comienza en 6 meses. Pero mientras tanto, ven los sábados. Te pondré con Miguel. Él te enseñará lo básico para que llegues preparado».
Los ojos de David se iluminaron con gratitud. ¿Y sabes qué, David?, añadió Roberto. Dentro de 6 años, quiero verte aquí parado donde yo estoy ahora, contándole a la siguiente generación cómo una oportunidad cambió tu vida. Esa noche, ya solo en el centro después de que todos se fueron, Roberto caminó lentamente por el espacio. Pasó las manos por las herramientas, las bancas de trabajo, el equipo de diagnóstico moderno. En la pared, además de la nueva placa de bronce, había una foto vieja. Don Julio Méndez en su taller original, hace 30 años, con un Roberto de 8 años a su lado, ambos sonriendo mientras trabajaban en un motor. «Lo logramos, papá», susurró Roberto a la foto. «No como pensamos que sería, pero lo logramos, y esto es solo el comienzo». 7 años después de aquel encuentro con el Bugatti azul, Roberto Méndez, ahora con 42 años, estaba sentado en su oficina en la sede central de Grupo Automotriz Continental. Ya no dirigía solo los centros de capacitación o el departamento técnico. Ernesto, preparándose para su eventual retiro, lo había promovido a vicepresidente de operaciones, segundo al mando de todo el conglomerado. En su escritorio había un folder que había estado revisando toda la mañana. Contenía una propuesta que podría ser el siguiente paso en su misión de vida. Su asistente tocó la puerta. «Roberto, el señor Villarreal llegó para la reunión». Ernesto entró, ahora con 57 años, y mostrando más canas que antes, pero con la misma energía y visión que siempre lo había caracterizado. «Leí tu propuesta», dijo Ernesto sin preámbulos mientras se sentaba. «Es ambiciosa, muy ambiciosa». «Lo sé», admitió Roberto, «pero creo que es el siguiente paso lógico». La propuesta era crear una fundación independiente, separada de Grupo Automotriz Continental, dedicada exclusivamente a la capacitación técnica en oficios diversos, no solo mecánica automotriz. La Fundación Don Julio Méndez ofrecería programas en electricidad, plomería, carpintería, soldadura y otros oficios técnicos, con el mismo modelo de éxito que habían probado en los centros automotrices. Costaría 50 millones de pesos establecer la infraestructura inicial, continuó Roberto. Pero las proyecciones muestran que en 5 años podríamos estar capacitando 5.000 personas anualmente en oficios diversos. ¿Y quién dirigiría esta fundación?, preguntó Ernesto, aunque Roberto sospechaba que ya sabía la respuesta. «Yo», dijo Roberto simplemente. «Dejaría mi posición aquí en Continental para dedicarme completamente a esto». Ernesto se reclinó en su silla, estudiando a Roberto. «¿Sabes qué significa dejar un salario de casi 2 millones de pesos anuales, más bonos y beneficios?» «Lo sé, pero Ernesto, tú me enseñaste que algunas cosas son más importantes que el dinero. Esta fundación podría impactar decenas de miles de vidas. No puedo ignorar ese llamado. ¿Y has pensado en quién podría reemplazarte aquí?» «Miguel está listo», respondió Roberto sin dudar. «Tiene la experiencia, el liderazgo y la visión. Y Andrea podría asumir el rol de Miguel en Ciudad de México. Hemos construido un equipo sólido. Ya no me necesitan de la manera que solían hacerlo». Ernesto asintió lentamente. «¿Cuándo quisieras hacer esto?» 6 meses. Tiempo suficiente para una transición ordenada. Ernesto se levantó y caminó hacia la ventana, observando la ciudad. Después de un largo silencio, habló. «Roberto, cuando te conocí hace 7 años, vi potencial, pero lo que has construido ha superado incluso mis expectativas más optimistas. No solo te convertiste en un ejecutivo exitoso, te convertiste en un líder que transforma vidas». «Aprendí del mejor», respondió Roberto. Ernesto se dio vuelta. «La fundación tiene mi apoyo completo. Continental será el donante ancla con una contribución inicial de 30 millones. Los otros 20 millones los conseguiremos de socios en la industria. Y déjame ser claro, esto no es caridad hacia ti, es inversión en el futuro de México». Roberto sintió un peso salir de sus hombros. «Gracias, Ernesto.
No te decepcionaré. Nunca lo has hecho, dijo Ernesto extendiendo su mano, y sé que nunca lo harás. 6 meses después, Roberto estaba en la ceremonia de inauguración de la Fundación Don Julio Méndez. El evento se llevó a cabo en el Centro de Capacitación Original en la Industrial Vallejo, el lugar donde todo había comenzado 7 años y medio atrás. La fundación había establecido su sede en un edificio renovado a pocas cuadras, con aulas, talleres y espacios para 6 programas de capacitación diferentes. Este es un día que mi padre habría considerado imposible, comenzó Roberto en su discurso. Un mecánico de barrio cuyo taller quebró, ahora estableciendo una fundación que capacitará a miles. Pero aquí está la verdad. Nada de esto es imposible cuando tienes el apoyo correcto en el momento correcto. Hace 7 años y medio, un hombre llegó a un taller pequeño con un problema que los mejores ingenieros del mundo no habían podido resolver. Yo no resolví ese problema porque fuera más inteligente que esos ingenieros. Lo resolví porque había pasado 2 décadas trabajando con mis manos, aprendiendo no de libros, sino de experiencia, de fracasos, de pequeños éxitos acumulados. Ese hombre, Ernesto Villarreal, vio algo en mí que yo mismo había dejado de ver, mi propio valor. Y al darme una oportunidad, no solo cambió mi vida, inició una cadena de eventos que ahora ha tocado miles de vidas. La Fundación Don Julio Méndez está dedicada a una simple premisa. El talento existe en todas partes, pero la oportunidad no. Nuestro trabajo es crear esas oportunidades. No con caridad que hace sentir a la gente como receptora de limosna, sino con programas serios que reconocen y desarrollan el potencial genuino. En los próximos 5 años, capacitaremos a 15.000 personas en oficios diversos. Cada una de esas personas no solo aprenderá una habilidad, ganará dignidad, propósito y la capacidad de construir una vida mejor para ellos y sus familias. Y cada uno de esos 15.000, espero, eventualmente hará por alguien más lo que se hizo por ellos. Ese es el verdadero legado. No cuántas personas ayudamos directamente, sino cuántas personas ayudamos a ayudar a otros. Roberto concluyó su discurso con palabras que su padre le había dicho décadas atrás. Mi padre solía decir, un mecánico de verdad no solo arregla carros, entiende el alma de cada motor. Hoy yo digo, una persona de verdad no solo busca su propio éxito, entiende que el éxito real viene de elevar a otros. Si mi historia les enseña algo, que sea esto. Mantengan su integridad incluso cuando es difícil, porque nunca saben cuándo esa integridad abrirá una puerta que cambiará todo. El público se puso de pie con un aplauso que duró varios minutos. Entre la audiencia estaban los 300 graduados de los centros automotrices, representantes de las 20 agencias de Continental, funcionarios gubernamentales que habían apoyado la iniciativa y docenas de jóvenes que serían los primeros estudiantes de los programas nuevos. Ernesto estaba en primera fila, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Después de la ceremonia, mientras socializaban, Ernesto le dijo a Roberto, ¿recuerdas que te pregunté por qué un mecánico con tu talento tenía un taller tan pequeño? Claro, respondió Roberto. Porque la vida tiene sus vueltas, te dije. Hoy me doy cuenta de que no eran vueltas equivocadas, dijo Ernesto. Era el camino necesario para llegar aquí. Si tu taller familiar no hubiera cerrado, si no hubieras estado en ese lugar específico, en ese momento específico, nada de esto existiría. Roberto asintió pensativamente. A veces pienso en todas las cosas que tenían que salir mal para que todo saliera bien. Si el taller de mi padre no cierra, yo nunca estoy en la Industrial Vallejo. Si no estoy ahí ese día exacto, nunca nos conocemos. Si los ingenieros de Bugatti hubieran encontrado el problema, tú nunca habrías venido buscando una segunda opinión. Exactamente, concordó Ernesto. Por eso yo creo que no hay coincidencias, solo preparación encontrándose con oportunidad.
10 años después de aquel encuentro con el Bugatti azul que cambió su vida, Roberto Méndez estaba sentado en un banco en la plaza de la Industrial Vallejo. Era una tarde tranquila de domingo y simplemente observaba la vida del barrio pasar. Tenía 45 años, canas decorando sus sienes y la satisfacción profunda de alguien que ha encontrado su propósito en la vida. La Fundación Don Julio Méndez había superado todas las proyecciones. En 3 años de operación, habían capacitado a 12.000 personas en diversos oficios. La tasa de colocación laboral seguía siendo superior al 95%. Y lo más importante, el modelo estaba siendo replicado en otros estados por organizaciones independientes. Miguel Ángel dirigía ahora todas las operaciones de Grupo Automotriz Continental como vicepresidente ejecutivo. Andrea había abierto su propia consultoría técnica especializada. Carlos, el joven tímido de Guadalajara, ahora tenía 3 talleres y empleaba a 20 personas. David, el estudiante de secundaria que se había acercado tímidamente hace años, acababa de graduarse del programa y ya tenía 3 ofertas de empleo. Cada uno de ellos, a su manera, estaba pagando adelante la oportunidad que habían recibido. El teléfono de Roberto sonó. Era un número desconocido. «Bueno, señor Méndez, habla Patricia Sánchez de la revista Expansión. Estamos haciendo un artículo sobre filantropía empresarial en México y nos gustaría entrevistarlo sobre la Fundación Don Julio Méndez». Roberto sonrió. Ya no se sorprendía por este tipo de llamadas. «Claro, con gusto, pero déjeme aclararle algo desde el principio. Esto no es filantropía en el sentido tradicional. Es inversión en potencial humano». «Esa es exactamente la perspectiva que queremos explorar», respondió Patricia. «Su historia es fascinante, señor Méndez. De mecánico en un taller pequeño a fundador de una de las iniciativas de capacitación más exitosas del país. ¿Cuál diría que fue el momento decisivo?». Roberto pensó por un momento. «El momento decisivo fue cuando decidí ser honesto en lugar de pretender saber más de lo que sabía. Un hombre llegó con un Bugatti. Yo pude haberle dicho que lo arreglaría para cobrarle. En lugar de eso, le di mi mejor opinión y admití las limitaciones de mi equipo. Esa honestidad fue lo que realmente impresionó al señor Villarreal». «¿Y qué consejo le daría a otros empresarios que quieren hacer algo similar? Que busquen talento donde otros no están mirando», respondió Roberto sin dudar. «Las mejores personas no siempre vienen con los mejores currículums. A veces están en talleres pequeños, en trabajos de salario mínimo, en lugares que la sociedad ha decidido ignorar. Pero el potencial está ahí, solo esperando una oportunidad». Después de terminar la llamada, Roberto se quedó sentado un rato más. Un Volkswagen sedán viejo se detuvo frente a él con problemas evidentes en el motor. El conductor, un hombre mayor, salió y abrió el capó con frustración. Roberto se levantó y se acercó. «¿Problemas con el carro?», preguntó. El hombre lo miró con cansancio. «Sí, y no tengo dinero para un mecánico ahora». Roberto sonrió. «Déjeme echarle un vistazo. No le voy a cobrar». Durante 10 minutos, Roberto diagnosticó el problema. Un cable suelto en el sistema de encendido y lo arregló con sus propias manos. Era una reparación simple, pero el alivio en el rostro del hombre era invaluable. «¿Cuánto le debo?», preguntó el hombre. «Nada», dijo Roberto. «Solo hágale un favor a alguien más cuando pueda». El hombre lo miró con gratitud y confusión. ¿Por qué haría esto por un extraño? Roberto miró hacia el viejo taller, ahora convertido en el centro de capacitación que llevaba el nombre de su padre. «Porque hace 10 años alguien hizo algo similar por mí, y eso cambió todo». Mientras el hombre se alejaba con su Volkswagen funcionando perfectamente, Roberto reflexionó sobre el círculo completo que su vida había dado. Había comenzado ayudando a una extraña con un carro descompuesto. Esa extraña resultó ser un empresario millonario que le dio la oportunidad de su vida.
Ahora él estaba creando oportunidades para miles, y todavía en días como este, ayudando a extraños con carros descompuestos. Algunas cosas, pensó Roberto, nunca deberían cambiar. No importa cuán exitoso se vuelva uno, la esencia de quien eres debe permanecer intacta. La compasión, la honestidad, la voluntad de ayudar sin esperar nada a cambio, esos eran los valores que su padre le había inculcado, que Ernesto había reconocido en él, y que ahora él trataba de pasar a cada persona que tocaba la fundación. El sol comenzó a ponerse sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de naranja y púrpura. Roberto caminó lentamente de regreso hacia donde había estacionado su carro, un BMW que ya tenía 5 años, pero que mantenía en perfectas condiciones, como buen mecánico. Pasó frente al centro de capacitación y vio las luces encendidas. Algunos estudiantes estaban ahí voluntariamente en domingo, practicando, estudiando, mejorando sus habilidades. Sonrió. Esa dedicación, ese hambre de aprender y mejorar, era lo que hacía que todo el esfuerzo valiera la pena. Mañana comenzaría otra semana. Habría reuniones con donadores potenciales, visitas a nuevos sitios para centros de capacitación, entrevistas con medios y todo el trabajo administrativo que venía con dirigir una fundación en crecimiento. Pero también habría momentos como el de hoy, oportunidades simples de ayudar a alguien que lo necesita, recordatorios de dónde vino y por qué hace lo que hace. Mientras manejaba a casa, Roberto pensó en Ernesto, quien ahora estaba semi-retirado pero seguía siendo mentor y amigo. Pensó en su padre, don Julio, cuyo espíritu vivía en cada estudiante que pasaba por los centros de capacitación. Pensó en los miles de graduados cuyas vidas habían sido transformadas. Y pensó en ese Bugatti azul que apareció hace 10 años en una calle empedrada de la Industrial Vallejo, trayendo consigo una oportunidad que cambiaría no solo su vida, sino las vidas de todos los que vinieron después. La historia había comenzado con un motor que no funcionaba correctamente y un mecánico dispuesto a ser honesto sobre lo que sabía y lo que no sabía. Había evolucionado en una historia sobre dignidad, oportunidad y el poder transformador de reconocer el valor en las personas que otros pasan por alto. Y lo más hermoso, pensó Roberto mientras estacionaba frente a su casa, era que esta historia no tenía final. Cada graduado de la fundación comenzaría su propia historia. Cada uno tendría oportunidades de ayudar a otros, de pagar adelante la bondad que recibieron. El ciclo continuaría, expandiéndose y tocando más vidas con cada generación. 10 años atrás, Roberto Méndez era un mecánico en un taller pequeño con pocas esperanzas de un futuro mejor. Hoy era un líder, un mentor y un agente de cambio que había tocado miles de vidas. Y todo había comenzado con 5 minutos de honestidad. Esa noche, antes de dormir, Roberto escribió en el diario que había comenzado a mantener hace años. Día 3650 desde el Bugatti. Hoy ayudé a un extraño con su Volkswagen. No cobré nada. Me recordó que sin importar cuánto cambien las circunstancias externas, quien somos en el interior debe permanecer constante. Papá estaría orgulloso, Ernesto también, pero más importante, yo estoy en paz con el hombre que veo en el espejo. Eso al final es lo único que realmente importa. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Deixe um like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta.